Hay algo que Dios está queriendo hablar a nuestro corazón. Así que dile a la persona que está a tu lado, pon atención porque hoy Dios va a hablar a tu vida. Dile, pon atención porque Dios hoy va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a tu vida grandemente. Estamos y queríamos por ahí compartir solamente en una ocasión el tema de la oración al clamor. Pero hemos sentido una gran bendición en este mensaje y ha sido una de las, pienso que es una de los hábitos, de las prácticas que como hijos de Dios, que como cristianos debemos de adoptar y debemos de hacer parte de nuestra vida. Y voy a dar un poquito de introducción de el domingo pasado. Bueno, tuvimos un domingo bien mexicano. El antepasado, por ahí mi esposa había predicado también. Estuve yo abriendo este tema de la oración al clamor. Y creo que hay una gran bendición en saber que una de las principales cosas que hoy en día somos llamados a vivir en Dios no solamente es asistir a la iglesia, aunque es una gran bendición. No solamente es ir a una reunión, no solamente es escuchar mensajes en tu celular, en YouTube, alguna conferencia, predicaciones. No solamente es tener una noción de que creo en Dios, sé quién es Él y quiero conocerle, sino que creo que hay algo que nos va a diferenciar muchísimo de la tradición o la religión, y esto siempre lo he dicho. Y lo que nos va a diferenciar de la tradición es nuestra comunión. Es que nuestra comunión con Dios, eso hace y va a hacer la diferencia. ¿Sí? Somos llamados a tener comunión con Dios. Y esto es algo que cada uno de nosotros tiene ese llamado, tiene esa encomienda, tiene esa tarea. La comunión con Dios no solamente es con los pastores, con los líderes, no. El hablar de comunión con Dios es el hablar de poder saber que así como yo le hablo a Dios, Dios también me habla. El hablar de comunión con Dios es el saber que Él está escuchándome, el saber que Él me quiere guiar, Él me quiere llevar a tomar las mejores decisiones. Él quiere que yo viva caminando en este mundo tomado de su mano. Y eso hace una gran diferencia. Imagínate, de repente mi hijo de 6 años me dice: papá, quiero que me compres un agua, un jugo. Y yo lo tomo de la mano y le digo: vente, vamos. Y lo llevo a la tienda. Y estando ahí, le pago, le compro. Y anda él conmigo de la mano. Eso es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces queremos que Dios haga cosas, que anhelamos cosas. Y a veces pudiéramos preguntarnos: ¿cómo le hago? ¿Para dónde? ¿Por dónde? Pero Dios, a través de nuestra comunión y nuestra relación con Él, Él quiere que nosotros sepamos que cuando estamos en comunión con Él, nosotros le tomamos de la mano. Y al tomarle de la mano, Él nos va a llevar, Él nos va a enseñar. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Y eso es lo que Él quiere, que yo tenga una comunión, una relación con Él, una amistad con Él. Y habíamos hablado acerca de la oración, pero hablábamos cómo Dios quiere llevar nuestra oración a otro nivel. Escuchen esto: Dios quiere llevar tu oración a otro nivel. Y el otro nivel hacia donde Dios nos quiere llevar es un nivel de comunión más agresiva. Es un nivel de amistad mucho más profunda, mucho más verdadera y real.
Y tocamos, y quiero que hablemos de este versículo rápido como introducción para brincar rápidamente hacia donde Dios nos quiere llevar el día de hoy. Jeremías 33:3. Este versículo lo mencioné y lo vuelvo a comentar. Dice: clama a mí y yo te responderé. No está diciendo ora, aunque sabemos que el clamar va dentro del orar. No está diciendo platica, conversa. No está diciendo ten una relación conmigo normal. No, está utilizando la palabra clamor. Y la palabra clamor, hemos dicho todos los significados de esta palabra. Significa gritar, hablar en alta voz. Es pedir de una manera desesperada algo a alguien para que ese alguien haga algo por nosotros. Clamar me habla de un sentir que viene desde nuestras entrañas, desde nuestro interior, para pedirle algo a alguien. La palabra clamar se traduce como gritar, como llamar la atención. La palabra clamar se traduce una búsqueda desesperada por pedirle algo a alguien. Y me llama mucho la atención porque Dios nos está queriendo llevar a este tipo de oración. ¿Cuántos en algún momento han orado de esta manera en donde claman a Dios? Levante su mano si lo ha hecho. Si no lo has hecho, no. Donde estás desesperado, donde estás desesperada y quieres que Dios haga algo. Ese es el tipo de oración que Dios quiere que nosotros tengamos. Y muchas veces no es fácil. Y hoy voy a explicar por qué creo que el clamar no es una oración fácil. No es una oración sencilla. Y quiero mostrarte algunos versículos acerca de momentos que vivieron o que se vivieron en la Biblia, en donde clamaron pidiéndole a Dios. Y me gustaría que leyéramos Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo 2, 23. Aquí habla un poco acerca de la historia del pueblo de Dios cuando había estado en esclavitud durante más de 400 años. Imagínense, los hijos de sus hijos, los nietos, nacían siendo esclavos. Nacían siendo esos hombres, esas mujeres que no tenían voluntad, que no podían hacer lo que querían, que simplemente eran parte de un pueblo que había sido tomado como esclavo para que todo lo que esa nación quería que se hiciera, ellos lo tenían que hacer. Y ese pueblo, esa nación grande que tenía esclavizado al pueblo de Dios, eran los egipcios. Entonces fíjense lo que dice acá. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Digan conmigo, gemían. Esa palabra es fuerte. La palabra gemir es una palabra que proviene del dolor. Es una palabra que proviene de la angustia, que proviene de una tristeza, una angustia extrema. Dice: a causa de la servidumbre, a causa de estar ellos como esclavos. Dice: y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ellos estaban como esclavos sufriendo, pero dentro de ese sufrimiento hubo algo que ellos hicieron, y es que ellos empezaron a clamar. ¿Ellos qué empezaron a hacer? A clamar. El punto aquí es: ¿qué es lo que te está esclavizando? ¿Qué es lo que te tiene con ese dolor, ese pesar en tu corazón? ¿Qué es eso que no puedes
lograr, llegar a tener, hablando de una libertad en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Qué es lo que estás viviendo en tu economía, en tu salud, que te tiene angustiado, que te tiene con un dolor y con un gemir, que muchas veces ese dolor y ese gemir lo tenemos reprimido, o lo tenemos dentro de nosotros, o lo externamos con personas, o lo externamos en el mundo, o lo externamos de una manera muchas veces donde estamos amargados, dolidos, lastimados por lo que estamos viviendo? Y muchas veces hasta le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? Si yo no he matado a nadie, dijo uno, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo no soy una persona mala y me pasa esto o aquello, ¿por qué? Y nos comparamos con otros. Y tú dices, ¿por qué estoy viviendo esto? Y estás con ese dolor, con esa angustia. Pero dice la Biblia que aquí la palabra de Dios menciona que el pueblo no solamente tenía esa angustia, sino que esa angustia vino el pueblo a expresarla con Dios. Vino el pueblo a expresarla con Dios a través de su clamor, a través de su oración, pidiéndole a Dios que Él hiciera algo, porque la situación que ellos estaban viviendo como esclavos ya no querían vivirla. Muchas veces estamos en el mismo vicio, muchas veces estamos con el mismo mal hábito, muchas veces estamos con esa relación en nuestro matrimonio tóxica, con esa relación enfermiza, y a veces lo malo es que nos hemos acostumbrado a ella, y a veces hemos sufrido tanto que ya parece ser parte de nuestra vida, ese dolor, ese hábito, esa costumbre. El ver a tu hijo como lo ves, el ver tu matrimonio como lo ves, el ver tu negocio como lo ves, el ver tu economía como la ves. Pero hoy Dios quiere decirte algo. Dios quiere que te rebeles. Dios quiere que nos rebelemos. Nos andamos rebelando en contra del esposo y en contra de la ley. Rebélate en contra del enemigo, porque la situación que tú estás viviendo no es más que una situación en donde el enemigo quiere mantenerte esclavizado, oprimido, pobre, enfermo, en pleito, atado a ambientes y a situaciones que sabes que no son de Dios y que no te van a bendecir. Y necesitamos rebelarnos. ¿Necesitamos qué? Rebelarnos. Necesitamos levantarnos. Cuando la Biblia dice levántate, tú que duermes, la palabra levantarse significa rebelarse. Es una palabra que se utilizaba mucho en la milicia. Ya se levantaron en armas. Cuando la Biblia habla de que te levantes, dile a la persona que está a tu lado, levántate. Dile, levántate. Y no es que te levantes temprano, porque a algunos se les pegan las cobijas. No está hablando de eso. Aunque también hay que levantarse temprano. No está hablando de eso, sino está diciendo, levántate, tú que duermes. Está diciendo, hey, rebélate ante la situación. Hey, si tú estás viendo a tus hijos que se están perdiendo, que no quieren venir a Dios, tú puedes ser de bendición a través de tu oración, de tu clamor, a través de tu intercesión, a través de orar y levantarte y rebelarte y no acostumbrarte. Es que ellos no quieren de Dios. No, rebélate. Es que ni modo, así me tocó mi economía. Somos pobres pero honrados. Ni modo, esta enfermedad que tengo, pues es que fue la cruz que me tocó llevar. Algo Dios me quiere enseñar. No.
Revélate, porque Dios no tiene ese propósito para ti. Dios no quiere que estés pobre, Dios no quiere que estés enfermo, Dios no quiere que estés viviendo lo que estás viviendo, que te está lastimando, que te está haciendo sufrir. No, tienes que revelarte. Amén. Tienes que revelarte. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. No quiero seguir teniendo este carácter. Amén. No quiero seguir siendo esa persona mentirosa. Muérdete la lengua. Sí, porque hay gente, todos batallamos. Hay gente que es tan mentirosa que se creen sus propias mentiras. Bueno, he conocido gente, hay gente que le gusta agarrar lo que no es de él. Bueno, hasta él mismo se roba, se saca de la bolsa aquí y se la mete por acá así. Ya pegué, te la sacas de acá y no, hombre, ya la hice. Tenemos áreas en nuestra vida con las que batallamos y Dios está queriendo hacernos libres, pero muchas veces no nos damos cuenta y nos acostumbramos. Y la Biblia dice que el pueblo, por causa de su servidumbre, él gemía. Había un dolor, pero no solamente había un dolor, sino dice la Biblia y acompaña que ellos clamaron a Dios. ¿Ellos qué? Clamaron a Dios. Y el clamar a Dios involucra la búsqueda de Dios. Y tenemos que buscar a Dios. Tienes que buscar. Es como, oye, estaba con una persona platicando y no podía levantar la mano. Digo, ¿qué pasó? Ay, es que me duele mucho. Estaba trabajando y me lastimé. ¿Y cuánto tienes así? Como un año. Un año. ¿Y qué te dijo el doctor? No, pues no me dijo nada. ¿Cómo que nada? Es que no he ido. ¿Cómo? Y luego me saludaba y le decía, ¿y ese pasito qué onda o qué? Es que me duele, no la puedo levantar. O sea, ¿no has ido con el doctor? No. ¿Te han hecho estudios? No. Es que ya me dijo alguien que tengo y ya no tiene arreglo. ¿Y ese alguien quién es? No, pues es un chavo que le había pasado a su tío algo así más o menos parecido. Pero es el doctor. No, es que un chavo ya me dijo que no hay arreglo. ¿Para qué voy con el doctor? De verdad, hermano, me dieron ganas. Una así de esas, así de don Ramón, así al chavo, así, una de esas. Ve con el doctor, que te hagan un diagnóstico. Ve con el doctor, que te saque una radiografía, que te diga qué es. Sí, ¿verdad? Después de un año, saludaba así. Entonces ya cuando yo lo veía le dije, ¿qué onda? Yo también le decía así, ¿no? Porque él creyó lo que le había dicho su amigo, que el tío le había pasado. Y como el tío le dijeron que no tenía remedio, él dijo, yo tampoco tengo remedio. No, a veces somos tan simples, tan dejados. No, es que mi hijo no quiere de Dios. Él va a llegar su tiempo. Pero ¿qué estás haciendo? No nos acostumbremos. No, o sea, imagínense esta persona, un año con el dolor. No había ido a visitar al doctor. No había sacado estudios para saber porque se acostumbró. Y estoy seguro que en un principio así nos pasa, como cuando estás, o sea, esta persona estaba con el dolor en un principio y tenía un año con el dolor. Se había acostumbrado al dolor. A tomarse pastillas para el dolor, un naproxeno, un diclofenaco para que le quitara el dolor. Y se había acostumbrado. Y déjame decirte, el pueblo estaba dolido de lo que estaba viviendo. Pero dice la Biblia que dentro de ese dolor empezó a clamar. Empezó a pedirle a Dios. Empezó a levantar su rostro a Dios y empezó a pedirle a Dios, Dios, ayúdanos. Mira nuestras generaciones, llevamos
6, 7 generaciones, más de 400 años aquí como esclavos. No queremos seguir siendo iguales. No queremos que nuestras generaciones sigan siendo esclavos y le sirvan a esta nación. No solamente estaban dolidos, sino que ellos buscaron a Dios en su clamor. Muchas veces estamos dolidos, muchas veces estamos oprimidos, estamos pasando por un momento difícil y nos duele, nos pega. Pero ¿sabes cuál es el gran error? No buscar a Dios. Somos humanos y nos duelen las cosas. Tu familia, tus padres, tus hijos, te duele. Pero el grave problema es que a veces tomamos rápidamente una actitud de conformidad. Nos acomodamos. Y este es un grave problema de los seres humanos, que fácilmente nos acostumbramos, fácilmente entramos en una comodidad, fácilmente perdemos ese sentido de decir: yo no quiero estar viviendo esta situación. Yo me rebelo ante esta pobreza. Yo me rebelo ante esta escasez. Yo me rebelo ante esta enfermedad. Yo me rebelo a que mis hijos se sigan perdiendo y no busquen a Dios. Yo me rebelo a tener un matrimonio como el que estoy teniendo. Yo me rebelo a eso. Y el rebelarte implica una búsqueda de Dios y decir: yo quiero algo mejor, Dios, y yo quiero que tú me lo des, que tú me lo entregues. Y es ahí cuando esa desesperación nace. Es ahí cuando ese anhelo por un cambio nace. Es ahí cuando se empieza a levantar en tu corazón ese sentir de decir: yo no quiero seguir viviendo así, porque voy a perder a mis hijos, voy a perder a mi familia, voy a perder. No puedo seguir viviendo y teniendo estos años enfermo, así, amargado, amargada. No, necesitas rebelarte. Y una forma que la Biblia menciona es cuando tu oración empieza no solamente a ser una oración de petición, sino una oración que viene a ser una oración en otro nivel, donde empiezas a clamar. ¿Empiezas a qué? A clamar. Y la palabra clamar está hablando una desesperación. Voy a pedir al grupo que pase. Una desesperación desde tu interior. Es una desesperación decir: no quiero vivir más esto, Señor. Necesito que hagas algo con mi economía. No puedo vivir así pobre. No puedo vivir así, Señor, debiendo en deudas. No puedo seguir viviendo así, con este vicio, con este carácter. Haz algo, Señor. Haz algo. Y empiezas a levantar un clamor. Y el clamor puede ser levantado en una persona cuando la persona ha identificado su necesidad. Pero una vez que has identificado tu necesidad, te rebelas ante esa situación actual que estás viviendo. Y una vez que te rebelas ante esa situación actual, ahora vas por la respuesta. Y la pregunta es: ¿quién tiene la respuesta? Dios. Y entonces tu búsqueda con Dios no es una búsqueda, perdón por la palabra, mediocre. No es una búsqueda forzosa. No es una búsqueda a ver qué pasa. Aquí ando en la iglesia a ver qué sucede. Como el papá que le dice al hijo: mira, mi hijo, con que saque 6, ya le hicimos. Me decían: aunque sea de panzazo. Ya andábamos ya sin panza, ¿verdad? De tanto panzazo. Aunque sea de panzazo, pero pasa. No, Dios no quiere que sea de panzazo. Metan la panza.
Dios no quiere que sea de panzazo tu sanidad. Dios no quiere que sea de panzazo tu libertad. Dios no quiere que sea de panzazo tu cambio, tu transformación. Dios no quiere que sea de panzazo el cambio y la transformación en tu matrimonio, con tus hijos. Dios no quiere que sea de panzazo. Dios no es un Dios de panzazo. Dios no es un Dios de 6. No, Él escoge a los que sacan 6 y menos. Pero Él no es de 6 y de menos. Él nos escoge para llevarnos a vivir en el 10, para llevarnos a experimentar en el 10. Si le vas a aplaudir, apláudele fuerte, vamos. Ahora, fíjense bien, el clamor cambia la situación. Cambia la situación. Necesitamos clamar. Creo que hay varias cosas que impiden que clamemos. Y te lo digo porque me he dado cuenta y he visto gente transformada de maneras sobrenaturales porque han entendido este principio del clamar. Y he visto al mismo tiempo que llegan con Dios y otras personas que no han podido tomar su libertad, otras personas que no han podido conquistar algunas áreas en su vida. Y tú dices, ¿por qué? Porque unos realmente clamaron y otros no han querido clamar. ¿Y sabes qué es lo que impide? Hay algunas cosas que he visto que impide que la gente clame. La vergüenza. A veces tenemos vergüenza de clamar. Decía mi esposa, el viernes estaba predicando con la iglesia de Austin por Zoom acerca del clamar, y decía, a veces el clamar implica perder la pose. A veces no queremos perder la pose. A veces nos importa más cómo nos vemos, cómo nos oímos, cómo nos ven otros, qué pueden pensar los demás. Nos importa más el qué dirán que lo que Dios me puede entregar. Otra de las barreras que impiden que una persona pueda clamar es el orgullo. A veces nuestro orgullo no nos da la oportunidad de pedir. No, yo ahorita veo cómo le hago. Hombre, ahorita le voy a hablar a mi primo, a mi tío, que él le conoce a los del hospital fulano, y que voy a hablarle ahorita al doctor. No estoy diciendo que Dios no ponga medios. No estoy diciendo que Dios no use los doctores y el hospital. No estoy diciendo eso. Pero no puede ser no podemos depositar nuestra principal y primer confianza en un doctor, en un médico, en un hospital, en una relación, en un amigo. Tu primer confianza y mi primer confianza debe estar depositada en Dios. ¿En quién? En Dios. En Dios. Pero a veces el orgullo no nos da la oportunidad de clamar. Porque cuando uno clama, uno está en busca de Dios de manera desesperada. Uno no es pasivo. Uno no es lento. Uno no es suavecito. Señor, si tú quieres, Señor. No. El clamor saca de ti la agresividad que Dios ha puesto en ti, como un guerrero, como un soldado, para conquistar lo que los demás dicen que tú no vas a poder conquistar. Sí. Hay gente que piensa, hubo gente que pensó que nunca iba a ser libre. Hubo gente que llegó a decir que jamás iba a salir adelante. Hubo gente que creyó que jamás volvería a ser alguien, que era un vicioso, un adicto.
un violento. Pero cuando aprendes a abrir tu corazón a Dios, cuando aprendes a depender de Él y clamarle, y haces a un lado el orgullo, haces a un lado la soberbia, y reconoces que tú no puedes solo, que lo que tienes no ha sido por ti, que lo que tienes ha sido porque Dios te ha dado su favor. No podemos hacer a Dios a un lado. Necesitamos abrir nuestro corazón y reconocer que todo lo que tenemos ha sido porque Él nos lo ha dado, es su gracia, es su misericordia. Es que yo no lo conocía, pues con más ganas, porque sin que tú lo conocieras, Él sí te conocía, y a pesar de todo, Él te cuidó, Él te guardó, Él te bendijo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. No solo te sorprenderás de lo que Dios va a hacer en tu vida, sino que la gente se sorprenderá de lo que Dios va a hacer contigo. La gente que pensaba que tú no la ibas a armar, la gente que te tiraba mala onda, siempre existen esos envidiosos. La gente que te tiraba tierra y te decía esto o aquello. Sabes, la Biblia dice que cuando Dios viene y nos levanta, Él hace que nuestros enemigos puedan ver la gloria de Dios en nuestra vida. Salmo 55:16. Yo no sé cómo otros resuelven sus problemas. Yo no sé cómo otros buscan sus soluciones o sus respuestas. Yo no sé cómo otros están buscando ayudar a sus hijos, cambiar su economía, su salud. Pero déjenme decirles esta palabra que Dios me habló. Pero en cuanto a mí, a Dios clamaré. Yo no sé cómo los demás resuelven sus broncas, pero en cuanto a mí, a Dios yo clamaré, porque Jehová me salvará. Dale un aplauso. De estos somos. Versículo 17. De tarde, de mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Sigue. Y redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos enemigos que se levanten y quieran impedir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Esta es una respuesta para esta iglesia. Y tú y yo vamos a decir: yo no sé cómo resuelven sus problemas los de afuera. Yo no sé cómo resuelven los problemas los amigos o amistades. Pero en cuanto a mí, yo sí sé cómo se resuelven los problemas. Yo voy a clamar a Jehová. Yo voy a clamar a Dios. Yo voy a clamar a mi Señor y Él me va a responder. Familia, ¿cómo están? Súper contentos de que estén conectados con nosotros. Sé que este mensaje te ha bendecido grandemente y quiero decirte, no pierdas la oportunidad de pasar este link de esta transmisión a alguien que tú sabes que necesita escuchar un mensaje de parte de Dios. Y quiero rápidamente mencionar o parafrasear este versículo de Proverbios 11:25, en donde dice: el generoso prosperará. Sabes, Dios nos ha llamado a que seamos generosos, sí, seamos desprendidos, y creo que siempre es una gran oportunidad el darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Así que por aquí dejo
diferentes medios en donde tú puedes ser generoso, dando tu diezmo, tu ofrenda y cualquier donativo que tú quieras, ya que esto ayudará a que sigamos transmitiendo y que sigamos trabajando para que el reino de Dios se extienda. Dios te bendiga. Sé que Dios te está bendiciendo grandemente a ti y a toda tu familia. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.